Diente de león. Un podcast silvestre, medicinal y transformador. Dirigido por Irene Colmenares. Mi deseo es aportar otra mirada a la realidad que nos interesa y preocupa con entrevistas en profundidad. En este espacio divulgativo os propongo desaprender lo aprendido e iniciar el camino de vuelta a la Tierra. Hoy compartimos nuestro tiempo en el podcast con Ana María Ruiz, naturópata, coach y dietista nutricionista. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito del derecho, donde trabajó durante años en una fundación, hasta que una experiencia personal con la enfermedad la llevó a replantearse su camino. El encuentro con un médico y naturópata alemán despertó en ella una profunda vocación por la salud integrativa, impulsándola a formarse y especializarse en este campo. Hoy acompaña a personas a mejorar su salud, su energía y su calidad de vida, principalmente a través de la alimentación, el movimiento y cambios sostenibles en el estilo de vida. Su enfoque integral también tiene en cuenta la gestión emocional, entendiendo que cómo vivimos y sentimos influye directamente en cómo enfermamos y cómo sanamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de menopausia o plenipausia, que llaman, con Ana. Ana es una compañera que yo tuve en naturopatía, que nos enseñó un montón a todas y que ahora pues nos enseña más porque ha profundizado muchísimo y está en un punto de su vida que, como ella dice, ya le han dado certificado máximo de mujer en esta etapa de la vida maravillosa. Graduada. Hay gente, graduada total, gente que está deseando llegar, gente que la teme horrores. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de este tema, de verdades y mentiras, de opiniones, de experiencias. Y nada, bienvenida, Ana, muchas gracias por... De mitos, de perderle ese miedo que hay, Sí. de intentar dar un poquito de luz a todo lo que se ve en redes y todo lo que... Vamos a intentar filtrar un poquito toda esa información que a veces nos liamos tanto que la información es desinformación, se nos mete mucho miedo depende qué perfiles. ¡Wow! Y yo lo que creo que es más un poco adaptación, Uh-huh. adaptación de pensar que con 5 años estábamos en una fase, con 14 estábamos en otra, con 18, con 25 te quedas embarazada. Es decir, nuestro cuerpo cambia, somos la misma mujer, en estados fisiológicos diferentes. Uh-huh. Y hay mucho miedo cuando realmente, en mi opinión, y yo cuando hablo aquí con mis clientes digo, si es que lo que hace falta es, primero, no tenerle miedo y segundo, como te has ido adaptando a otras fases fisiológicas de tu vida. Esta es otra. Lo único, pues que lo que has venido haciendo hasta ahora, esa estrategia hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque no nos sirve. Claro. Pero sin más, sin más. Y para empezar, en realidad hay varias fases. O sea, la menopausia, yo no sé si ha tenido siempre diferentes nombres según las diferentes fases o es algo que se ha ido viendo, ¿no? Pero hay un previo en el que el cuerpo efectivamente empieza a mostrar unos cambios. Uh-huh. Hay lo que se llama menopausia como tal y luego hay un proceso de después también. Entonces, ¿cuáles son los diferentes nombres y qué implica y cuánto dura y qué significa no estar en pre, post? Sí, bueno, pues ahora como que se distinguen como 3 fases ahí, que pueden empezar en cada mujer, es un mundo. Es que igual cuando te dicen, no, porque a partir de los 40, madre mía, y la que empieza a los 37 ya es enferma. Sí, es un drama. No, perdona, sí. Es que cada mujer es un mundo, igual que cuando nos viene la menstruación, a cada uno es un mundo, niñas desde los 11 y a otras les viene a los 16, ¿no?
En mi caso personal y familiar ha pasado eso y no pasaba nada tampoco, ¿no? Entonces, la perimenopausia es la etapa en la que ya empiezan a haber como cierta sintomatología, empezamos ahí, ay, qué rara me veo, ay, madre mía, he ido 10 veces a la cocina y sigo sin saber qué busco. Esa neblina mental, dices, qué raro yo, qué Despiste, extraño. ¿no? Qué extraño. O un vídeo que circula mucho por internet, que a mí me encanta y siempre lo pongo, por ejemplo, que es una chica que entra por una puerta y la puerta chirría y hace la puerta y hace ella y contesta la puerta. Sí, esa parte de irritabilidad de, ay, dices, pero muchas veces a la pareja o a tu familia o con quien vivas tienes que decir, sorry, perdón, sí, no me aguanto ni yo, Estoy cierto, ladrando. cierto. Bueno, pues hay pequeños síntomas, jolines, madre mía, yo antes me quitaba el pan y perdía 3 kilos, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues eso en la perimenopausia, que ya te digo, lo normal es que empiece sobre los 42, 43, que puede durar hasta 10 años. Ya. Pero hay veces que yo tengo gente pues que empieza con 38. Bueno, vale. Y que puede ser desde los 43 a los 53, más o menos, 52, pero hay mucha gente que se le retira, tiene la última regla a los 57. El caso de mi madre tuvo la última regla a los 57. Eso está guay, ¿eh? Eso está guay porque tiene una protección, tiene ahí sus estrógenos bien y tiene una protección más larga durante más tiempo, pero no hay una regla, no hay una regla. Eso sería la perimenopausia, ahí ya cuando entramos en un poco el caos. Y luego cada mujer tiene una sintomatología súper diferente. A una le afecta más a la memoria, a otra a la irritabilidad, a otra en la grasa abdominal, a otra los sofocos, a otras todo. Ya. Pero cada mujer es un mundo, depende también de mucho de su contexto, que ahora si quieres lo vemos, pero la sintomatología varía una barbaridad. Y luego, en realidad, la menopausia, no, es que estoy en menopausia. Bueno, pues que sepas que la menopausia en realidad, el título te lo dan cuando pasan 12 meses desde tu última regla. En realidad la menopausia es el día que ya tienes tu última regla, ya empieza la menopausia. Lo único que esos 12 meses hasta que te dicen, señora, le damos su diploma, pues esos 12 meses es ya como que se constata, amiga, que está usted en menopausia. Pero al día siguiente estamos en posmenopausia. Claro. O sea, al día siguiente ya de que te dan el certificado es cuando tú te gradúas en un derecho, por ejemplo, y el día de la graduación ya eres oficialmente puesto lo mismo. Esto es lo mismo y así te lo explico yo aquí a mis clientes para que lo tengamos claro. Sí, pero bueno, que al final es esto justo que decíamos antes, ¿no? Que es una cosa como de un nombrecito para que tú te ubiques un poco Ya donde está. estás. Y te ubicas y ahora, amigas, vamos al lío y vamos a cambiar la estrategia que lo que te servía hasta hace un año, ahora ya no nos sirve. Nos vamos a adaptar y vamos a cambiar cositas. Ya está. Pero y esas cosas que te van pasando, entiendo que si tú, no solo siendo previsora, sino ocupándote de tu salud, no te pasará lo mismo si estás atendiendo desde antes que si no atiendes nada y de repente llega el día que empiezas a tener sintomatología y es un horror. Justo. Tienes un desparrame de alimentación, de inflamación, de falta de ejercicio, de que dices que de estrés, que claro, luego ya se te junta el hambre con las ganas de comer y me imagino que controlar todo eso es más difícil que si Claro, es que siempre vas a tener menos sintomatología si tú ya tienes la información y dices, wow, yo sé que mi alimentación no puede ser la misma. Yo sé que tengo que meter, por ejemplo, más proteína.
para no tener sarcopenia, para no tener más pérdida muscular. Yo sé que mis niveles de vitamina D tienen que estar a tope de la COPE porque me va a afectar al sistema nervioso, me va a afectar a cómo mi metabolismo de la glucosa funcione mejor o peor, me va a afectar mucho a hueso, a la calidad del hueso. Entonces, teniendo esa información, tú ya tienes herramientas para tener una perimenopausia o una menopausia o una posmenopausia perfectamente como otra etapa más, adaptándote a esa estrategia. Por supuesto, las hormonas, la parte fisiológica está. Nos baja estrógenos, nos baja progesterona, nos baja testosterona y eso va a influir en todo. En todo. Tenemos un gasto energético menor, sí, por lo que te decía, antes te quitabas el pan y te servía, pues ahora no, amiga. Ahora tienes que darle al ejercicio de fuerza para no perder musculatura y para que tu metabolismo, para que tu gasto energético suba, ¿no? Entonces, bueno, pues el contexto fisiológico, pues es que nos baja. La gente solo habla o solo conocemos, no, es una bajada de estrógeno, eso me decías antes, ¿no? Con lo de la soja, pero es que no es una bajada solo de estrógenos, es que en realidad las hormonas, que solamente pensamos en las hormonas como las hormonas sexuales o que nos... Sí, como si solo sirviesen para eso. Claro, estrógenos, pues es que cada órgano de nuestro cuerpo tiene un receptor de estrógenos, con lo cual el fallo es multisistémico. Claro. O sea, todo. Sí. Pero es que la progesterona que nos baja empieza antes de los estrógenos a bajar, que es esa que nos hace chillar a la puerta. Claro, porque la progesterona es la que nos da la calma y claro, cuando nos baja, o sea, cero calma. Yeah. Y luego la testosterona, que la testosterona todo el mundo la asocia al señor y no, amigas, que es que nosotros también tenemos testosterona y que cuando cero líbido ya, pues es que a lo mejor tu testosterona maja está bajo mínimos. O gente o mujeres que me vienen y dicen, oh, es que lo que me falta es sobre todo energía. Sí, la testosterona es una de las hormonas que nos da vidilla. Siempre digo la chispa, y al bajarnos, pues ese síntoma de cansancio, de falta de energía, de falta de líbido, por supuesto, tal. Sí, bueno, es decir, claro, que no es una hormona, sino que es la orquesta, la insulina. Es una hormona que nadie habla de la insulina en menopausia y es una hormona que en menopausia se nos desregula fácilmente. Y de esa hormona, como no la relacionamos con la movida sexual, no se habla. Entonces, la orquesta, tú estás ahí y tal, el director está, pero la orquesta va cada uno a su bola. No. Entonces hay que poner un poquito de orden. Cuanto antes pongamos orden, mejor. Si yo me alimento desde ya, metiendo mucha fibra, fundamental, metiendo la suficiente proteína, fundamental. Eso por un lado. Grasitas, o sea que las hormonas son grasa, amiga. Claro. Grasitas saludables, fundamental. Y luego, ejercicio. Primero, por lo del gasto energético, que es menor, y segundo, por lo del músculo. Es que nos va a bajar sí o sí. Vamos a intentar que, bueno, pues que dentro de lo que podamos sea la menos pérdida posible. Porque y luego una de las cosas que se teme mucho de la menopausia es, o la sensación que me da a mí, es la osteoporosis. ¿No? Es como, cuando me dé y tenga menopausia, ya mis huesos van a empezar a tener agujeros, ¿no? Claro, pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que nadie asocia que tu músculo, amiga, está pegado a tu hueso. Igual tiene que ver. Claro, entonces, si tienes menos músculo, es más fácil también que tu calidad del hueso sea peor.
¿vale? Y que si no movemos, no nos movemos y estamos ahí estáticos, también tu hueso va a ser también mucho peor. Tu hueso necesita masajito. Tu hueso necesita masajito y tu hueso necesita que tu músculo que le estás ejercitando se esté ahí nutriendo. Y para eso es fundamental el ejercicio. Yo aquí en consulta machaco muchísimo con el ejercicio. Machaco muchísimo y la verdad es que tengo muchísimas satisfacciones porque gente que me viene, que me entra y que ni siquiera van a caminar y que dan un cambio brutal cuando por fin hacen algo de ejercicio. Yo tengo aquí mujeres desde, no demasiado jóvenes, pero desde a lo mejor desde 20 a la más mayor que tiene 80 y que, bueno, que hay que adaptar el ejercicio a la edad de cada persona, pero desde luego moverse y moverse. Con la historia de ejercicio de fuerza, pues que el ejercicio de fuerza, no, pues qué moda, eso es una moda, pues antes no había gimnasio. Ya claro, pero es que tú antes, la gente de antes, mi abuela Trabajaba iba en el con campo. los canastos de ropa, amiga, y se recorría 10 kilómetros para ir a lavar al río y traía los canastos y además del canasto de ropa se traía la leña en el hombro. No te Claro, hacía falta eso ejercicio ahora de fuerza. no lo hacemos. Claro. Eso ahora no lo hacemos y es súper importante. Entonces, ejercicio y alimentación, sí o también. Y luego, la gestión del estrés. La gestión del estrés. Hay gente que a mí me tacha de lo que quieran, me da igual. Yo ya, como te he dicho antes, compañera, tengo 55 y me da igual. Cuando hablo, por ejemplo, que las mujeres en muchas cosas hemos ganado y en otras hemos perdido. En el sentido de qué guay que trabajamos fuera y tal, y eso nos viene Nos genial. da autonomía, sí, claro. Claro, súper bien. Pero ¿qué ocurre? Pues que estamos como las motos. Estamos como las motos. Porque trabajas fuera, pero también trabajas dentro. Porque trabajas fuera, pero trabajas dentro, pero entonces, si ya en menopausia, por lo que te decía de la progesterona, los estrógenos también, que intervienen en la producción de serotonina y dopamina, nos baja y vamos a estar un poquito más irritables, un poquito a veces más depres, más tristes, y se nos junta la movida del entorno que tenemos, pues no va a ayudar. Entonces, la gestión del estrés a mí me parece fundamental. Fundamental porque una de las causas de aumento de grasa visceral y abdominal a veces no es la alimentación. Ojo, cuidado, que todo el mundo la asocia con la alimentación y yo tengo gente que se alimenta muy bien y que somos incapaces de que pierdan grasa visceral y abdominal porque tienen el cortisol por las nubes. Claro. Tienen su estrés y claro, yo les explico, no, si es que el cortisol es vida. Es que tú te levantas por la mañana y según abres los ojos, lo normal es que te suba el cortisol. Si el problema es que le tengas continuamente elevado, el problema es que te esté persiguiendo un león todo el día, amiga. Te pilla, te lo digo. O sea, claro, cortisol y azúcar va junto. Cortisol y azúcar tiene que ir junto. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo el azúcar todo el día, aquí, pues nuestro cuerpo, que cuando la gente se piensa que ataca, que no, amiga, que es que tu cuerpo está intentando defenderte todo el rato, todo el tiempo. Entonces, si tienes la glucosa así, amiga, en sangre no puede estar, porque es que eres diabética, te da un flux. Y en su afán de defenderte, te lo va a llevar, ay, amiga, ¿a dónde? O sea, pues aquí, al flotadorcito. Las zonas donde tiene para acumular. Claro, para acumular. Entonces, si tenemos el cortisol elevado todo el tiempo y glucosa elevada todo el tiempo, grasa abdominal sí o también. Entonces, me parece súper importante lo de la gestión del estrés, cada uno como pueda. Pues a mí me sirve, por ejemplo,
lo de pintar. Yo tengo en casa un rinconcito con mi pintura. Te he contado muchas veces que yo pinto con los dedos a pastel, y el contacto del pastel a mí Hombre, es que es mi se forma siente de relajante meditar. así cuando lo Claro, dices, ¿no? sí, efectivamente, es que estás ahí pintando, eh, mm, pintas un poquito y tienes que ir extendiendo, y entonces estás ahí y ahora. Pero cada uno tiene una forma, pues hay gente pues que meditación como tal, esa es mi forma de meditación, pero cada mujer y cada persona tiene pues alguno eh, paseando y escuchando su música Sí, preferida, por la naturaleza. otros con respiraciones, otros, bueno, viendo una serie tonta de estas de ñoñería que no tienen ningún sentido especial. Que Mm. mi hijo me dice, mamá, pero esas series, sí, Sí, ¿por qué tengo que estar encefalograma plano. pensando? Pero Encefalograma claro, plano, por favor. claro, ¿por qué tengo que estar pensando todo el rato? Pues no quiero pensar. Bueno, pues esa parte también está guay. Así que alimentación, ejercicio, gestión del estrés, tenemos que aprender sí o también. Mm. Y luego Cuanto antes, mejor. siempre, claro, siempre se puede acompañar, entiendo, ¿no? De, por ejemplo, suplementación. Y aquí, si quieres, entramos directamente a la pregunta esta que me han hecho, que es, porque mira, yo trabajé en un herbolario y es verdad que era como muy lo de estoy en menopausia, quiero isoflavonas de soja. O sea, se vendían como churros. Y entonces mi pregunta es, ¿soja sí, no, depende? Porque Depende. es eso, ¿no? Cuando se asocia a la menopausia solo a la bajada de estrógenos, pero cuando acabamos de ver que eso no es así. Pero es que además, Irene, intervienen un montón de cosas. Intervienen, por ejemplo, interviene cómo tú tengas tu microbiota. Mm. Porque si tu microbiota, bueno, se llama EQUOL y lo tenemos en el intestino, y las occidentales hay gente que tiene y otra gente que no tiene tanto, ¿no? Y si no tenemos o tenemos poco, no vamos a metabolizar bien las isoflavonas, con lo cual no nos van a hacer absolutamente nada. O Si sea, quieres según entran, tomártelas, salen, ¿no? o sea, tal cual. Pero es que lo que tú decías es que intervienen tantas cosas, es decir, la resistencia a la insulina, según hayamos tratado a nuestro cuerpo, según la resistencia a la insulina, siempre les explico, es tu páncreas sigue segregando insulina, pero tus células las tienes hasta el moño de glucosa y dicen, o sea, no quiero más, oiga, me resisto, fuera, vete por donde has venido. Y la resistencia a la insulina es una de las cosas que más afecta a los síntomas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que me tome isoflavonas de soja si a lo mejor lo que tengo que atacar es microbiota, o a lo mejor lo que tengo que abordar es resistencia a la insulina, o a lo mejor lo que tengo que abordar, muchacha, es que tienes el cortisol por las nubes y te tienes que ir a la playa? Entonces, isoflavona, pues a algunas mujeres a lo mejor se le hace una analítica y ves que lo más potente es, y que les puede ayudar, y que además tienen una microbiota fantástica y tal, y bien, genial, les dan muchísimos resultados. Pero hay que ver el contexto de cada mujer y cómo estén metabólicamente, y cómo tengan su microbiota, y cómo tengan su entorno, y cómo estén de emociones. Es que es mucho. Tú ya sabes, compañera, porque lo estudiábamos juntas, y desde la nutrición más, bueno, más típica, no se valora el contexto emocional, Ya. y sin embargo a mí me parece fundamental. Es que me parece fundamental. Es que Es un yo, proceso yo creo que es un proceso muy difícil, a pesar de que ahora es como más aceptado, pero que yo creo que entras como en un sentir que es mucho más que te den sofocos o que no duermas bien, ¿no? totalmente, totalmente. Es que ya te digo, en mi opinión, hay que ver todo
todo el contexto. Todo el contexto. ¿Y por qué te está pasando esto? Vale, las hormonas, sí, pero ¿qué más hay que abordar? Porque evidentemente, según estemos emocionalmente, vamos a elegir unos alimentos u otros. Hombre, Si yo estoy hasta arriba de cortisol y llego a casa y me relajo y me baja el azúcar, mi cuerpo me va a decir, anda, dame vidilla, que ahora ese ya no. chocolate o bollo que tienes ahí en la Claro, nevera, es entonces el a ti te momento. encantan las manzanas, amiga, pero en ese momento, Ya, horrible, yo no quiero manzana. Entonces, cuando estamos anímicamente reguleros, vamos a tender siempre a elecciones de alimentos más reguleras. Y lo pongo entre comillas porque siempre me gusta decir que no hay yo no creo en los alimentos saludables y no saludables, sino que creo en el uso que hacemos de los alimentos. El uso sí que es saludable o no saludable. sí. El uso. Si tú te comes una pizza fantástica en horno de leña que conoces a un señor tal, pues bien, bien. ¿Cuánto? Pues ¿Cenas todos cada. los días pizza? Pues no. Pero claro, pues es la cuestión. Pues si te comes una hamburguesa pero del Burger King, de sin calidad, una vez a cada 3 meses, pues dices, pues bien, vale, no te va a matar. Si la movida es si esa alimentación la estás haciendo siempre. Ya. Y asociada además a una emoción, porque entonces al final como que te vinculas muchísimo a eso, ¿no? Llego a casa, estoy reventada y Totalmente, abres el cajón de las totalmente, galletas. O sea, entonces ya. totalmente, totalmente. Y en menopausia nos pasan muchas cosas. Primero, la curva de glucosa es así, montaña rusa, porque el cortisol es entonces la glucosa va junta. Pero luego el contexto emocional, o sea, pero de esto de que te dice, pero ¿qué te pasa si hace segundo y medio estabas bien? Pues no lo sé, no sé qué me pasa, ni quiero saberlo. Ay, Como me encantaría salir de esta situación, pero ahora mismo te quiero morder un pero ojo, ahora ¿no? mismo no. Vale, vale, y ahora mismo me voy a comer el donut porque quiero, ¿vale? ¿Pasa algo? No, Total, cómetelo. total, Bueno, total. pues sí, entonces es mucho más difícil. Muchas veces es que tienes poca fuerza de voluntad. Y yo tengo que decir, tú eres tonto. A la gente que dice, no, es que esto es cuestión de fuerza de voluntad. Hombre, en todo interviene la fuerza de voluntad, ¿vale? Pero hay una movida fisiológica que me está pasando, oiga, a la que tengo que atender. Sí, sí. A la que tengo que atender. Es que, señores, que me está pasando esto y esto. Y me está afectando multisistémica, ¿lo entiende? Claro, que no puedo obviar Multisistémica. la sintomatología del cuerpo, no. Total. Claro, ¿Y se claro. podría decir que existe un suplemento o una recomendación para cada síntoma? ¿O tampoco? Porque depende de dónde vengamos. Depende. Fíjate que aquí en consulta he metido de un montón de marcas, los típicos, no sé qué, woman, un Sí, montón. Y en cada mujer funciona de manera diferente, por lo que te decía, por su contexto metabólico sobre todo, pero por su contexto emocional también. Entonces, no hay, creo, ningún suplemento válido para todo el mundo. Yo, por ejemplo, para sofocos, hay dos que especialmente me gustan y que suelen funcionar bastante bien, pero no al 100% de las mujeres. Uno es la salvia, que tú ujú, conoces, y sí. otra es la cimífuga. La cimífuga, que también funciona bastante bien. Y luego hay suplementos que también están guay porque abordan como un poco todo, pero ojo, cuidado, yo me he dado cuenta que los suplementos que tienen 7.500 ingredientes, mm, Hombre, es que al final mm, eso a mí no me mm, gustan porque doy muy poquito mm, de cada cosa y al final mm, como que parece que hago, pero bueno, esa es la sensación que claro. yo suelo tener. Entonces, dependiendo de cada persona, a mí me gusta. Yo trabajo además con marcas que tienen como
principios activos individuales, solos, es decir, porque hay muchos ahora que llevan cimífuga, no sé qué, no sé cuántas, 7 Sí, cosas juntas, ¿no? ya. Y a mí me gusta que si yo quiero cimífuga, solo tenga cimífuga, si solo quiero salvia, que solo tenga salvia. Pero así es interesante porque además ves si a esa persona lo que le está funcionando es la salvia o de repente porque lleva magnesio y lleva vitamina no sé qué, ya dices, Claro, ya no pero sé qué es lo que te si, está funcionando. claro, si a lo mejor una mujer de sintomatología pues está más o menos bien y lo único que hay que abordar son los sofocos, pues ¿por qué la voy a meter otra cosa? Si, pues bueno, vamos a intentar a través de la alimentación, seguramente va a haber ahí una resistencia a la insulina, seguros, detrás de los sofocos suele pasar, o Sí, un eso. cortisol muy elevado. Detrás de los sofocos pueden pasar o resistencia a la insulina o cortisol elevado o a veces junto, que ya sabes que va junto, ¿no? Y bueno, pero si son los sofocos, pues vamos a una dosis guay de cimífuga, a ver qué tal le va. Y luego, pues a lo mejor a otra persona. A ver, por ejemplo, es que yo hay suplementos que sí que me parecen fundamentales. O sea, que los Me das sí o parecen, sí. sí, sí, me parecen fundamentales. Bueno, una cosa que me parece fundamental es hacerse analítica de vitamina D, que yo aquí siempre Ujú. la pido. Y que yo no sé a nivel España, pero yo te digo donde yo estoy, en el área de salud de la zona sur, aquí en Fuenlabrada específicamente, no se pide vitamina D. Aunque el médico sea muy voluntarioso y te lo intente pedir a mano, a mí me pasó, se lo tiran hacia atrás porque el sistema no les deja pedirlo, igual que Ujú. te piden lo otro y el sistema Sí, por a lo mejor defecto ya si no tienes una patología muy concreta no te lo piden, ¿no? nada, no te lo piden, ¿no? Y Hay yo que aquí hacerlo ahora entonces, trabajo con una privada claro. y bueno, tenemos ahí un convenio y es súper barato hacerte una vitamina D. Aquí les están cobrando en la clínica con la que yo trabajo 12 euros. Ah, pues Entonces, bien, sí, 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 sí. qué Entonces yo se bien. la mando a todo el mundo, se la mando a todo el mundo. Es que hay un contexto, pero no solo en menopausia, prácticamente En se la mando a todo general. el mundo, a todo el mundo. Pero en menopausia sí o también. Sí o también, que una mujer a partir de los 40 y tantos tenga una vitamina D en 10 o en 12 o en 15. A ver, a nivel médico, a nivel laboratorio, te ponen un mínimo de 30. A nivel nutrición, ya tú ves el laboratorio, ¿no? Y te ponen de 30 a 100, me parece, Mm, ¿no? Bueno, pues a nivel nutrición, esa medida de 30, ese pequeño, ya está obsoleto. ya. Ya se ha visto que mínimo de 40 para arriba, Ujú. de 40 para arriba. Y que desde luego menos de 30 nunca, nunca. La vitamina D fundamental, todo el mundo lo asocia a hueso, pero no. Vitamina D, sistema nervioso. Sistema Vitamina D nervioso. me va a afectar a esa resistencia a la insulina. Mm, Tener una vitamina D baja puede ser que me esté bloqueando la pérdida de peso o la ganancia de grasa visceral. Entonces, sí o sí, vamos a ver cómo tienes la vitamina D. Y hay ujú. que tenerla por lo menos de 30 para arriba. Según tú ves el baremito ese que te ponen, ¡ay, la tengo en 16! Vale. Mal. Y luego otra cosa es que a nivel médico se manda el típico hidroferol, que es vitamina D sola. Sí. Y eso, si tenemos una vitamina D muy bajita, a mí me parece bien para pegarla un subidón, ¿vale? Pero hay gente que a mí me viene aquí que lleva tomando 2 años hidroferol, vitamina Vale. D sola, vitamina D sola, vitamina D sola, no, vitamina D con K, siempre. Sí. Bueno, no siempre, No cuando, siempre. pero quitando los casos de personas que toman anticoagulantes o Sí. Sintron o tal, en realidad siempre con K, para que el calcio vaya donde tiene que ir, a hueso. Entonces, primero, vitamina D, sí o sí, Vale. ¿vale? Analizamos y tal y vemos. Eso tenemos la cosa de que se puede analizar, fundamental. Pero otro suplemento que a mí me gusta
Ya hay vitaminas D, ya hay suplementos de vitamina D que te vienen con la K y te vienen también con cofactores importantes como el magnesio o el zinc, que es importante para la metabolización de la vitamina D. Pero si no te viene o te viene en pequeñas dosis solamente como cofactor, pues por ejemplo el magnesio me parece también muy interesante porque a nivel osteoporosis solamente se habla de la vitamina D, pero es importante que el magnesio también está ahí en ese para prevenir osteoporosis. Y luego así suplementación que me parece sí o sí también. Quizá esos dos y el omega 3, sin duda. Luego ya contextualizar, pues yo qué sé, sequedad de mucosas. Pues sequedad de mucosas, un omega 7, un espino amarillo, funciona muy guay. Mucosas incluso a nivel general, porque a mí me viene gente aquí con mucosas de picores horribles de oídos. De oído, qué bueno. O sea, qué bueno me Sí, refiero, que no había sí, escuchado sí, yo. sí. Sí. El otro día, la semana pasada, me venía una señora y decía, es que vamos, me rasco. Joder. Sí, porque muchas veces cuando pensamos, no, sequedad. No. ¿Sequedad de qué? ¿Sequedad de ahí? No, sequedad de todo. Se Ya. resecan las mucosas, igual que también se reseca la piel. También, pues las mucosas, hay gente que incluso la nariz, me pica todo el rato la nariz y a mí Sí, o nunca te me ha haces salen picado. heridas, estás todo el rato tocando, Sí, sí. heridas, y Mm. heridas, sí. O gente Los con ojos el ojo incluso, seco. claro. También, bueno, pues el omega 7 y el espino amarillo a mí me suele dar bastantes buenos resultados para eso. Ya te digo, lo de tú lo sabes igual que yo, Irene, lo de la movida suplementos, que a mí me parece genial y yo trabajo con ellos y pueden ayudar mucho. También, en mi opinión, se toman demasiado alegremente y sin asesoramiento. Y es fundamental también. Hay gente que te viene, no, estoy tomando tal, ¿quién te lo ha pautado? Pues no, que me lo he comprado en el Carrefour. Y que se vendan así alegremente, la gente toma 15 suplementos que se ha comprado en un lineal de un supermercado. Y a mí me gusta explicarles, a ver, cuando no había medicamentos como tal en pastillita, ¿qué medicamento utilizaban? Hierbas, plantas, ¿no? Bien, vale. Y eran medicamento. Entonces, si eran medicamento, tú tomándote 7 suplementos diferentes, te está tomando 7 medicamentos diferentes. Bueno, Tu padre se toma los del médico y tú los las que te compras. hierbas, pero lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, lo de los suplementos, guay. Esos 3 sí que me parecen básicos, pero el resto hay que, pues yo qué sé, una resistencia a la insulina muy grande. A lo mejor hay que meter, yo qué sé, una berberina, que funciona muy bien. Hay algunos que vienen con berberina y ácido alfa-lipoico, que va muy guay también para resistencia a la insulina y grasita visceral. Pero eso ya sería, depende del contexto y lo que tengamos que abordar. Yo siempre digo, ojo, cuidado, yo hablo de esto y es como, ay, me voy al súper y lo Sí, compro. No. claro. Y luego sí que lo que sí que no tiene efectos negativos es los hábitos de vida, ¿no? Esto que decías, a meter un ejercicio, meter un salir a la naturaleza, que eso baja mucho el estrés, Total. meter unos ritmos sanos de alimento y De de sueño, dormir, claro. los Y ritmos circadianos que ahora no, ¿qué es eso de los ritmos circadianos? Pues es lo que se ha hecho toda la vida, que cuando se iba dormir por el la sol, noche y vivir todo por el el mundo día, se iba a la señora. cama. Claro, es eso. Ahora le ponéis nombre, ¿no? Pero es como, lo que es Pues lo hacer que las se ha hecho cosas toda la vida, normales. estábamos segando en el campo hasta que se quitaba el sol y después nos íbamos a dormir Mm, y ya. Y la luz que teníamos, ¿qué luz tenía? Pues no, la lumbre, el fuego que había allí en la chimenea.
Pero yo de todas maneras alucino, igual con lo del sol, es que eso hay que apañarlo, Irene. Amiga, hay que apañar esto del sol porque a mí que me venga gente, en lugar de decir, ¿cuándo tengo que tomar el sol? Decirme, oye, Ana, tú como naturópata, eh, protectores solares. Bueno, vale, sí, los hay naturales, muy bien, tal. Pero si es que guay que te dé el solecito, desde ya. A mí me encanta irme a pasear y por aquí, por donde yo vivo, hay una especie de bosque, se llama Bosque Sur, y hay como 12, 14 kilómetros de recorrido, pero es muy grande, está muy guay. Y yo veo sol y si tengo un huequito me voy a pasear y me tumbo en la hierba y a mí eso me da vida. Y me encuentro ayer a dos mujeres más o menos de mi edad, con un graduado ya, y me vienen con dos paraguas. Ay, Y yo, sí, o sea, sí. ¿Qué y yo necesidad? no sé cómo me pude, porque yo ya no he tenido filtro nunca, pero ahora ya tengo cero filtro. Ya menos. El Ya, diplomado te da cero filtro también. cero filtro. Eso también lo da el graduado, te lo va dando. Entonces, ¿ves? Es que todos son ventajas. Sí, todos son Lo ventajas en único es realidad. que adáptate, adáptate. Pues estuve a punto de decir, señora, por favor, que luego tendrá usted déficit de vitamina D. De hecho, se Claro, lo contaba a mi hijo y me decía, mamá, no me puedo creer que no se lo hayas dicho. Digo, yo tampoco, no ya. me lo puedo creer, que no se lo haya Además es dicho. que como que nos pensamos que tomarnos una pastilla de vitamina D sustituye todo lo que nos da el sol. Que yo no digo, ¿no? Que si hay un déficit por lo que sea, mala metabolización o que vengo gastando mucho de otro lo que sea, me tomé un suplemento, ¿no? Pero es que el sol no solo te da vitamina D. Entonces es como, o sea, no, es que no me voy de vacaciones, pero me pongo una imagen de la playa en la televisión y así, ya, es que mira, va a ser que no es lo mismo, Es ¿eh? que el sol es vida, es que el sol es energía. Es que tal, es que, Que te pero regula no, protector muchísimo el solar en sistema. febrero. Sí, O sea, si te vas a lo mejor a quedar 7 horas ahí, claro. pues pero porque tú Sí, te o tienes vayas a una pasear piel muy blanca, o tienes una cicatriz que no quieres que se te quede marca, o sea, momentos muy X, puntuales, pero si te claro. vas a dar un paseo de 10 minutos de tu casa a casa de tu tía y te, Aprovecha. y te tiras todo el día en un zulo, como yo, pues, y vas con Claro. la bufanda por aquí, pues a lo mejor no es necesario. Si vas a salir 10 minutos, con Sí, eso también hay nos hemos mucha historia. desconectado mucho y ya sentimos que todo lo natural nos agrede, ¿no? Qué cosa. Por eso te decía que eso yo creo que lo que te comentaba, tengo mi hijo de 25 años, en la gente joven, en mucha gente joven, por suerte, está viendo como una vueltita a eso, a comer bien, a aprender. Yo tengo aquí muchísima gente joven que no tiene ni que venir a perder peso, ni que tiene que revertir analíticas, ni nada de nada, que me llaman, oye Ana, que voy a ir, que me dijo fulanita que para que me enseñes a comer y tal. Vale, bien, solamente eso, ¿eh? No tienen absolutamente nada, pero vienen para saber. Y de eso hay cada vez más, y a Qué mí eso bien. me encanta. Y el contacto con la naturaleza, y saber que el sol es bueno. Bueno, a comprar productos ya frescos y de calidad. Hay una pequeña tendencia que yo quiero pensar que va a crecer, que está creciendo, que, que bueno, que están en ese punto y que a mí me parece fundamental. Hombre, es que es Me como parece un fundamental. básico. Sí. Empezar, a mí me pasaba que de joven yo nunca, prácticamente nunca tenía digestiones pesadas, yo podía comer infinito y llega un punto en el que tu cuerpo ya te dice, te estás pasando. Entonces, como que si tú ya te vas controlando, vas sabiendo que sí, que no, ese punto de ya me tienes hasta el moño, no llega, ¿no? O llega mucho más tarde, porque te has estado Eh, ocupando de y de meter. hecho, en esta etapa de la que estamos hablando, es que es otra de las cosas que se estropea. No es que se estropee, es que yo siempre digo, a ver, un coche, que yo he tenido el mío
veintitantos años. Bueno, lo único, cuando tenía 4, el tío funcionaba solo y luego le tienes que ir mimando. Claro. Ay, este arañacito, ay, esta piececita. Le voy a poner Ya un está. aceite mejor. Este aceite que es mejor. Un poquito de mimo, ya está. Un poquito de mimo y te dura 25 años como me ha durado el mío. Pues igual que nosotros. Nosotros ahora cambio de estrategia. Claro. Ay, pues yo me comía una barra de pan y no me pasaba nada por la noche. Ya bueno, pues ahora a lo mejor, porque ya tu gasto energético no es lo mismo. Ah, pues yo cenaba toda la vida a las 12 y no me pasaba nada. Ya bueno, pues a lo mejor ahora Claro, tienes es que que con cenar a las 25 8. años no tiene nada que ver, claro. Pues por eso te digo que es cuestión de irse adaptando. Cero miedo. Adaptación, como te adaptaste el primer día que te vino la menstruación. Claro. Que el primer día susto, pero Sí. luego ya, pues nada, pues bien. Sí, o vas diciendo, pues es verdad que me cambia el humor y de repente esta semana tal y ya te conoces y dices, uy, ¿no? Y que creo que también es bonito, sí, es Que como vas, otra fase, estás claro, ya como en la estás fase de... en otra fase, Sí, y luego pretendemos, siempre digo, por favor, sabes que yo no trabajo con peso ideal y esa chorrada a mí me parece totalmente obsoleto. Yo no cuento calorías, yo no hago menús con calorías. A ver, amiga, si tú no has pesado nunca 63 en tu vida, nada más que con 8 años, ¿por qué vas a pesar ahora con 55 o 63? Pues ya, no. Vamos a ver cómo es tu cuerpo, vamos a ver tu estructura muscular, vamos a ver tu estructura ósea, porque a lo mejor si tienes una estructura ósea ancha, no puedes pesar 63 porque ya tus huesos están pesando eso. mm, Entonces, el cuerpo nos va cambiando. No, es que yo cuando me casé, tócate los pies, amiga, ¿y cuánto hace de eso? Pues ya. vale, pues pesaba 58, vale, pero es que tu cuerpo va ensanchando, va Claro, igual has cambiando, tenido hijos, te han pasado cosas, o sea, la localización de la grasa cambia, ya está. Intenta estar sana y bien, que el sobrepeso evidentemente no nos va a ayudar a nivel salud, pero ya, no busques un cuerpo normativo o pensar en cuando te casaste o tal. Error, error, error. Nuestro cuerpo cambia, igual que te cambió de los 10 a los 14 y de los claro, porque 14 a los ahí 18. nos gustó, pero ahora ya nos gusta menos. Y sí, entonces también esta cosa ¿no? de, bueno, ya no eres fértil, ya no sirves, ¿no? De Ya, repente. pero como en la vida, Irene, si no te adaptas, la frustración te mata. Si no te adaptas, la frustración te mata. Adaptarse no quiere decir rendirse, decir, bueno, pues vale, porque como ahora eh, ya he estado aquí, pues ya, pues vale, pues ya, pues no tengo que cuidar la alimentación y es lo que hay. Ya, No, no, ahora es momento de cambiar la estrategia, no de rendirse a la venga a lo que pase. No, no se trata de eso. Adaptarse no es dejarse. esperar ahí que sea lo que Dios quiera. Aquí me ofrezco. Ya, No, no. total. Ahora, niña, ahora a lo mejor te toca ir al gimnasio o a bailar, si es lo que te gusta. Mm, Pero sí. tienes que hacer algo. Bueno, y como última pregunta, te digo, ¿cómo quieres que sea el mundo? Y por eso haces lo que haces. Pues hago lo que hago, Irene, porque veo demasiada información que desinforma. Y de hecho yo aquí, en consulta, le dedico gran parte del tiempo a educar, a Ujú, enseñar, a explicar el por qué te pongo esto en tu menú, el por qué te meto pescado azul, ujú, el por qué te meto semillas de lino, el por qué hacen en tu cuerpo estas semillas. Y me parece, y otra cosa es que me gustaría que no hubiera la cantidad de etiquetas. Estamos en la era de las etiquetas,
y me gustaría que se dejara de etiquetar todo. Acuérdate, yo recuerdo, me parece que se llamaba Lola, una de las profesoras de homeopatía, ¿te acuerdas, no? Era una cosa, o sea, genia, una genia. Y recuerdo, siempre me acuerdo, hablando de fibromialgia, ¿te acuerdas? Y decía, bueno, te han diagnosticado fibromialgia, pero por fin, no te lo creas, no te la lleves. Recuerdo que decía ella, pero tú no puedes ir con la fibromialgia a acostarte con tu marido, no puedes ir a comer y ponerle a una silla, no puedes ir a un hotel a la playa y tal, ¿vale? Pues esto es lo mismo, es como, no te lo creas. Yo aquí, por ejemplo, en el contexto de alimentación, que me viene gente, no, es que soy un TCA. ¿What? ¿Quieres qué? No, tú eres fulanito y tienes un trastorno del comportamiento alimenticio que vamos a ver de dónde viene. Pues la historia de la etiqueta a todos los niveles a mí me mata. Y eso es lo que yo en consulta intento trabajar cada día. Entonces, a eso aspiramos, a que la vida sea como mucho más sencilla y no tan complicada como nos la quieren pintar. Es que es todo mucho más sencillo. Lo de la alimentación es que es mucho más sencillo. Bueno, y que al final el estrés que te puede suponer ser tan rígido con esas cosas te va a sentar peor que te comas un bollo o un filete. Depende. Te va a enfermar. Pues me gustaría que dejáramos de ir todos en piloto automático como que no nos sí, salir del piloto automático. Detenernos un poco en las cosas a lo mejor bellas e importantes, ¿no? En todo. Date un paseo, pero vete fijando en la hojita que está saliendo nueva en ese árbol o en esa flor que está floreciendo que es primavera. Y no vayas ahí con la capucha puesta, con los ojos mirando al asfalto. Qué bueno. Pues vamos a dejar la info porque tú pasas solo consulta online, o sea, presencial o también Yo online. paso consulta online y presencial. Vamos a nutrientes, si vemos que lo que tú necesitas es más omega 3 en la alimentación porque tienes un contexto inflamatorio, pues vamos a meter sardinitas y boqueroncillos. Sí, vale. Pues dejaremos los datos por si acaso a alguien le ha resonado. Vale. Y nada, muchas gracias por hacer esta introducción, reflexión puesta en contexto de esta cosa. Una conversación entre dos compis. Sí, pero está muy bien porque es verdad que me acuerdo antes que era como lo de eso, ¿no? La soja y el calcio. Todo el mundo compraba calcio y soja. Y ahora es como... Todavía se sigue mandando, ¿eh? Muchas gracias por todo, Ana. Ha sido un placer. Diente de león. Silvestre, medicinal y transformador.